acompañarnos en nuestro culto misionero. Demos gloria al Señor. Aleluya. Ahora sí, mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 7. Dice, vamos a estudiar lo que dice este capítulo 7. Desde el versículo 7 vamos a leer hasta el 12. Naturalmente que vamos a ver muchos versículos en todo el capítulo 7, pero tomo como punto de partida estos versículos que dicen: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Gloria al Señor. Quisiera que oremos para que el Señor Jesús esta mañana nos bendiga muy especialmente a cada uno de nosotros. Pedimos revelación de su bendita y gloriosa palabra. Pídale, porque es importante conocer. Oremos. Señor amado, gracias te damos esta mañana, porque nos has concedido adorarte y glorificarte y bendecir tu nombre. Padre glorioso, gracias te damos, Señor, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Aleluya. Gracias por cada hijo tuyo que esta mañana está conectado mediante Zoom, y los que están allí en Facebook también, Señor, que están dispuestos a escuchar tu palabra. Señor, que el orden esté en cada hogar, en cada vida, para que así tu palabra pueda tener cabida en cada corazón. Háblanos, te ruego. Danos revelación de tu palabra. Usa a tu siervo que predica, que enseña tu palabra. Lo pido en el nombre santo del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, esta mañana vamos a ver acerca de la lucha legalista, porque eso precisamente es lo que nos muestra el capítulo 7 de Romanos, la lucha legalista del hombre, de ese hombre que quiere ser perfecto o quiere perfeccionarse por la carne. Y nos damos cuenta que el apóstol Pablo
trae el ejemplo y pone como ejemplo el caso del matrimonio. Si usted ve desde el versículo 1 del capítulo 7, dice, porque en el versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y la aplicación, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y más después vemos el caso que el apóstol Pablo dice, ¿la ley es pecado? No, la ley es buena, es santa, como lo vimos en el versículo 12. La ley es santa. Entonces, lo que es bueno para mí, lo que es bueno a mí, me ha sido muerte. ¿Cómo es eso? En el versículo 1 del capítulo 7 nos dice, ¿acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, y en el versículo 7 que nos dice, la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, hermano, la ley reveló, la ley dio a conocer lo que es pecado. El pecado existía, pero la gente no sabía lo que era pecado. Pero la ley vino a revelar, es decir, a dar a conocer lo que es el pecado. Por eso dice, mas el pecado, versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y yo morí, porque sin ley el pecado está muerte. Es decir, sin ley, no habiendo ley, el pecado no reviste la gravedad, porque sin la ley el pecado está muerto. Donde no hay ley, no hay pecado. Entonces, no se podría llamar pecado si no hubiera una ley que lo señalara. No podría condenarse. Tiene que haber una ley que lo condene.
una ley que lo prohíba. Y dice en el versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, hermano, cuando la ley le dijo al pecador lo que es el pecado revivió, es decir, se engrandeció y mató al pecador. Por eso dice entonces el versículo 12, de manera que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Eso dice el versículo 13. Lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin, es decir, con el propósito de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Les pongo un ejemplo. Una persona que va conduciendo un automóvil, un vehículo, y va corriendo excesivamente en la carretera y se encuentra un anuncio, una valla que le dice velocidad máxima 80 kilómetros por hora, pero el conductor va a 100 kilómetros. ¿Qué fue lo que produjo la infracción o el pecado? El mandamiento no fue, escuche bien, el mandamiento no fue el que produjo el deseo de correr. ¿Sí me explico? El conductor tenía el deseo de correr y por eso es que iba corriendo. Pero ahora que se encuentra con esa valla, con ese letrero que le decía que solamente tenía que correr a 80 kilómetros, el asunto es grave. Y de ahí va, desde ese momento, va transgrediendo una disposición. ¿Por qué? Porque ya encuentra algo que le dice que no debe ir a esa velocidad y él sigue esa velocidad. Bueno, antes estaba obedeciendo el conductor a un deseo personal que quizás le parecía que no sería pecado ni peligroso, que no implicaba, que no significaba una infracción. Pero cuando el conductor ve el letrero y sigue corriendo a velocidad, se hace más grave el asunto porque ya no solo está obedeciendo un impulso, un deseo, sino que está transgrediendo una disposición, una ley. Bueno, eso precisamente es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo de la ley. Miren, la ley no produjo el deseo. Es decir, el pecado está en la persona. Pero cuando viene la ley y le dice, no hagas esto, el pecado se engrandece y mata o hace culpable al que está
obedeciendo ese deseo que ahora está prohibido por la ley. Entonces, el apóstol dice en el versículo 15, usted verá allí que dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. Cuando al uno querer hacer, al querer hacer nosotros lo que la ley prohíbe, ese mismo hecho está demostrando que la ley es buena y que el mal está en mí. Por eso Pablo dice, queriendo yo hacer lo bueno, he descubierto que el mal está en mí. Aleluya. Porque aunque tengo el deseo de hacer el bien, hallo una ley, es decir, una ley contraria que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado? Si quiere, anótelo. La ley del pecado es la naturaleza del pecado. La ley del pecado es la naturaleza del pecado. ¿Por qué? Porque los pecados, en cambio, los pecados son los hechos, los frutos. La ley del pecado es la naturaleza que está en nosotros, pero el pecado son los hechos, los frutos, lo que produce el hombre cuando obedece a su naturaleza pecaminosa. Ejemplo, les pongo un ejemplo. La borrachera, el adulterio, la fornicación. Esos son pecados que son frutos de la naturaleza del pecado o de la ley del pecado que vive en el hombre, que está en el hombre. Y surge una pregunta, ¿por qué el hombre peca? ¿Por qué el hombre peca? Y si quiere, anótelo. Eso es cuestión de la naturaleza. Mire, el hombre es pecador no porque peca, sino que el hombre peca porque es pecador. Así de sencillo. Se lo repito otra vez. Anótelo para que usted lo vaya examinando. El hombre es pecador no porque peca. El hombre peca porque es pecador. Es decir, por la naturaleza que hay. El hombre obedece a la naturaleza que hay dentro de él. Por eso el hombre peca, porque es pecador. Como un árbol de naranja. Produce naranja, ¿por qué? Porque es un árbol de naranja, por eso produce naranja. Ese árbol no puede producir limones, ni puede producir papaya. Tiene que producir el fruto de su naturaleza. Y eso fue lo que descubrió David cuando dice en el Salmo 51, fui engendrado en pecado. Fui engendrado en maldad y en pecado me concibió mi madre. Sí, porque la semilla que se sembró fue el pecado. Lo que nació fue pecador. La semilla que se sembró fue pecado. Por eso dijo David, yo fui engendrado en maldad y concebido en pecado.
Entonces, él lo que está diciendo claramente, fue sembrado el pecado y lo que nació fue un pecador. Fructificará el pecado. Y notemos algo con los niños. Y escuchen bien los niños también, niños y niñas. Los niños, nadie les enseña a pecar. A los niños no hay que enseñarles a pecar. Un padre, una madre, uno les enseña siempre lo bueno y ellos salen haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque ellos producen el fruto de su naturaleza. Y ahí está, hermano, el trabajo de todo padre y toda madre, que tiene que trabajar en contra de la naturaleza que obliga a los niños a hacer lo malo. ¿Cómo trabaja contra esa naturaleza? Sembrándole las palabras de Dios. Sembrándole la palabra de Dios. Sembrándole la palabra de Dios. Escuche, maestro y maestra de escuela dominical, usted también trabaja contra esa ley terrible de la naturaleza del pecado que está en los niños y en los adolescentes. Usted es una ayuda trabajando contra esa ley terrible. ¿Y cómo es que usted trabaja? ¿Cómo contrarresta esa ley tremenda, pecaminosa? Implantando la palabra de Dios. Hablando la palabra de Dios con fe. Si usted cree, esa palabra queda sembrada porque queda sembrada. Aleluya. Hay una alabanza para el Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias al Señor por los maestros y maestras de escuela dominical. Gracias al Señor por los padres y las madres cristianos que siempre están, aunque los hijos se les ponen bravos, pero nunca echan a torcer su brazo. Esos padres llenos de fe, esas madres llenas de fe, nunca tuercen su brazo, sino que están pendientes con la palabra de Dios. Con amor, siembra la palabra. Gloria al Señor. Demos un aplauso de gratitud al Señor. Bendito su nombre. Bendito el nombre glorioso del Señor Jesús. Entonces, hermano, por eso, hermano, uno debe estar armado de ese pensamiento y no pensar que porque sean nuestros hijos, porque nosotros somos convertidos y ellos son nuestros hijos, que ellos van entonces a ser unos santitos desde pequeños. No, nuestros hijos nacieron de una simiente pecadora, y ellos son pecadores. Por eso todo padre y toda madre, cuando ve que en su hijo, en su hija, comienza ya a manifestarse la naturaleza pecaminosa, tiene que decirle: hijo mío, hija mía, mientras en ti no se manifestaba la naturaleza pecaminosa, para ti estaba abierta la puerta de los cielos de par en par. Pero ahora que comienza ya a manifestarse la naturaleza de pecado, ahora necesita uno que te salve, necesita un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo. Gloria al Señor. Es el tiempo cuando nuestros hijos, llega un tiempo cuando nuestros hijos necesitan un Salvador. Yo me acuerdo una ocasión,
en la ciudad de Machala. Yo estaba predicando una noche y me acuerdo el mensaje. Estaba predicando sobre Noé, el arca de Noé. Y terminé la predicación y nadie pasaba. Y seguí insistiendo con la invitación. Y cuando veo un niño que pasó al altar, un niño llorando, y ese niño era mi hijo, Ever Morbioni, que pasó, el único que pasó a recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Y ya cuando tenía la edad de 13 años, eso fue como a la edad de 8 años. A la edad de 13 años me dijo, papi, quiero que me bautice. Muy bien. Y hablé con él y me dijo, yo quiero bautizarme. Y un mes de diciembre, aleluya, lo bauticé a mi hijo en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. Hermanos queridos, hablemosles con fe y creyendo que el Señor va a obrar en sus vidas. Anoche me tocó predicar a la iglesia del Señor en Simón Bolívar, donde el hermano Leopoldo Seno, donde es pastor él, me invitó anticipadamente a la predicación. Y yo les decía, madres cristianas, no pierdan las esperanzas. Sigan orando por sus hijos y hablándoles de la palabra. No pierdan las esperanzas, porque ellos en el rato menos que ustedes menos piensan, ellos van a llegar a los pies del Señor Jesucristo, se van a arrepentir de sus pecados y van a recibir al Señor como su Salvador. Así que sigan orando. Y lo mismo les digo a las madres cristianas, no deje de orar por sus hijos. Aunque los vea jóvenes, aunque estén casados, siga orando por sus hijos. ¿Y quién dice amén? ¿Y quién da un aplauso de gratitud al Señor de la gloria? Aleluya. Aleluya. Bueno, hermano, nuestros hijos nacieron de esa simiente pecadora. Y ellos, tarde que temprano, van a fructificar. Y ellos tienen que convertirse para ser salvos y ser cristianos, lo mismo que nosotros, lo mismo que cualquier persona. Pablo, el apóstol Pablo, al tener esta lucha, él dijo en el versículo 24 del capítulo 7 de Romanos, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, él quería vivir la vida cristiana. Él quería vivir la vida cristiana como cualquiera de nosotros, sin ofender a Dios. Pero él quería vivirla no en un cuerpo que tuviera una ley de pecado que lo invitara, que lo incitara, que lo obligara al pecado. Pero él encontró la salida. El apóstol Pablo, y ojalá lo anote, el apóstol Pablo encontró la salida, él encontró la victoria, y está en el versículo 25 que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y voy a explicarle esto.
lo que dice, con la carne sirvo a la ley del pecado. Y este texto siempre lo citan los testigos de Jehová para justificar sus bailes, para justificar sus fumaderas, para justificar sus borracheras. Y ellos justifican. Citan este versículo para justificar su pecaminosidad. Y entonces ellos dicen, nosotros servimos con la mente a Dios y con la carne al pecado. Pero eso no es lo que está diciendo el versículo. No. Lo que quiere decir el versículo es que el cristiano con su mente cristiana sirve a Dios, aunque no puede evitar que en su carne o en su naturaleza carnal hayan las inclinaciones al pecado. Porque, hermano, usted y yo no podemos evitar desear una cosa prohibida. Ningún ser humano puede evitar el deseo de una cosa prohibida. No puede evitar sentir enojo. No. Usted no es santo como los de palo, los santos de palo que no sienten nada. No, Señor. Lo que el apóstol Pablo dijo es, yo tengo que seguir viviendo con este cuerpo, con esta naturaleza que me incita, que me obliga al pecado. Por eso dijo Pablo a los hermanos, a causa de la esperanza que tengo para con vosotros, cada día muero. Y por eso el Señor Jesucristo dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese cada día. Es decir, muera cada día. Porque cada día esa naturaleza pecaminosa pide lo que no le pertenece. Por eso, cada día hay que morir. ¿Cuánto da gloria al Señor? Cada día hay que negarse para ser un buen cristiano. Con la mente sirvo a Dios, aunque yo no pueda evitar que en mi mente, que en mi carne surjan ideas o inclinaciones para hacer lo malo. Pero el que estas cosas, estas inclinaciones vengan a mi vida, eso no me hace un pecador, ni me hace tampoco una persona reprobada a Dios. El que a mí vengan malos pensamientos no me hace una persona pecadora. El que a mí me vengan deseos o inclinaciones malas no me hace a mí una persona reprobada ante Dios, porque eso es cuestión de nuestra naturaleza. Si yo obedezco esa naturaleza, entonces sí, ya me hago reprobado ante Dios. Ya estoy reprobado porque obedecí a esa naturaleza. Y aquí está nuestro desafío. Y lo voy a decir en el nombre del Señor Jesús. Esa es nuestra lucha todos los días. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que lo vivo en la carne, lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Denle un aplauso de gratitud al Señor de la gloria. Aleluya. Y eso, hermano. Y es porque, mire, cuántas ocasiones hay, hermanos,
que Satanás por cualquier cosita los está recriminando. Y cuando se trata aún más del día de la Santa Cena, pastor, tuve un enojo, ya no puedo cenar. No, Señor, por el enojo no quiere decir que dejó de ser hijo de Dios, dejó de ser cristiano, dejó de ser un hermano en Cristo bautizado en el nombre de Jesús. No, sencillamente es la naturaleza que incita y el enemigo para acusarlo. Pero qué bueno el cristiano que es consciente y se arrodilla y dice: Señor, en esta naturaleza que me obliga, que me molesta, que me perturba, pero en tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder. Y clama al Señor y vence todo obstáculo y vence, aleluya, y reprende. Y listo, subsanado. Y eso no le puede impedir que haga memoria de la muerte de Cristo por medio de la Santa Cena. Así que entonces, hermano, esto de nuestra naturaleza, que es nuestro desafío diario, es nuestra lucha diaria. Aleluya. Por eso el apóstol dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Y cuando él dice: ¿quién miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él está pensando en la naturaleza pecaminosa nuestra, como a los reclusos, a los criminales. En esos tiempos le amarraban el muerto a las espaldas al que mataba como castigo. Le amarraban el muerto a las espaldas para que ahí se le pudra. Y entonces, esa es la idea que tenía el apóstol Pablo, pensando en la naturaleza pecaminosa que está ahí, aquí, está molestando, perturbando. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá zafarnos de eso? Y él entonces encontró la solución. Él encontró la salida. Gloria al Señor. Él encontró la solución y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, aunque en mi vida esté esa naturaleza pecaminosa, yo con mi mente sirvo al Señor y doblego, aleluya, con mi mente convertida. Gloria al Señor. Por eso, y como les he manifestado a nuestros hermanos que están recibiendo las clases prebautismales, miremos, hermanos, en Primera de Pedro 3:21. Miren lo que nos dice. Aleluya. 3:21, por favor. Lea su Biblia y anote. Y dice: el bautismo que corresponde a esto, hablando del tiempo de Noé, que fue Noé y su familia fueron salvos por agua. Y entonces, en esa figura del agua, nos dice el apóstol Pedro: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, nos da salvación. Y entonces allí él abre un paréntesis, si se da cuenta, que allí abre un paréntesis en el versículo 21. ¿Para qué sirve ese paréntesis? El paréntesis se emplea gramaticalmente para aislar una observación, o también para introducir
una explicación complementaria de lo que se está diciendo o de lo que se está escribiendo. Por eso vemos ese paréntesis allí para entonces el apóstol hacer la explicación complementaria diciendo, no quitando, o sea, el bautismo, no quitando las inmundicias de la carne, la naturaleza pecaminosa, no es que nos inmuniza. Cuando nos pusieron la inyección o la vacuna contra la polio o contra la tifoidea, en fin, ahí nos inmunizaron. No, el bautismo es para el perdón de los pecados, pero no nos inmuniza. Seguimos nosotros viviendo con esa naturaleza, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. ¿Cuál es la buena conciencia? Ahí lo tenemos, hermanos, en Romanos. Ahí está en Romanos 7, versículo 25, que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Con la mente sirvo a la ley de Dios, aunque tenga que estar luchando con esta naturaleza pecaminosa que me quiere obligar a hacer lo malo, con mi mente convertida, con mi mente que está consciente de que el Señor me ha perdonado mis pecados, de que el Señor me ha salvado. Glorifico y sirvo a la ley de Dios. Así que, mis hermanos, gócese en esta mañana, gócese en gran manera. Usted que es bautizado en el glorioso nombre del Señor Jesús, tiene usted el poder del Señor. Aleluya. Tiene el poder de Dios, tiene el poder del Señor para vencer esa naturaleza pecaminosa que quiere obligarnos a ofender a Dios. Por eso dice el apóstol, no quitando las inmundicias de la carne, las tentaciones vendrán, pero entonces esa naturaleza nueva que tenemos en Cristo es tan poderosa que nos ayuda a vencer para permanecer fieles al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Y démosle un aplauso de gratitud. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dar gracias al Señor por su palabra esta mañana. Muy reconfortante para nuestras vidas espirituales. Incline su cabeza y quiere usted allí adorarle, adórele y dígale, Señor, ahora sé que aunque esta naturaleza pecaminosa luche en mi vida, tengo el poder tuyo. Tengo tu Espíritu Santo. Joven, señorita, dale gracias al Señor por el poder que tiene, el poder de su nombre, porque ese nombre es poderoso. Y usted, cuando venga la tentación, venga lo que el enemigo quiere ponerle para ofender al Señor, usted rechaza en el nombre del Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Que fue, mi hermano, comience a adorarle al Señor. Aleluya, aleluya. Y todo espíritu de bostezo, en el nombre de Jesús lo reprendemos. Y es momento de adorar al Señor. Y si quiere, mejor póngase de pie y adórele allí, glorifíquele allí. Aleluya, hágalo en el nombre del Señor. Bendito el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu pueblo. Gracias por tu bendición. Gracias porque tú nos amas. Oh, Señor Jesús. Hay una ley que se revela, pero la ley tuya es superior, Señor.
Aleluya. La ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias te damos, Señor. Gloria, gloria. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueden pasar al hermano secretario y cantar un coro desde allá. Dirija un coro, hermano. Hermano José, diríjanos un coro. Quiero adorarte en espíritu y verdad. Alguien que le adore en espíritu y verdad. Que el Señor escuche su alabanza, mi hermano. Oh, que no es nadie solo falso en esta mañana.